¿Qué harías si descubres que tu talento y esfuerzo no valen nada frente a prejuicios arraigados? Hoy os traigo la historia de Lucía Mendoza, una brillante estratega financiera en Valencia que, pese a su extraordinario desempeño, vio cómo el ascenso que merecía le fue negado una y otra vez por el simple hecho de ser mujer. Mientras observaba cómo compañeros menos cualificados ocupaban los puestos que ella merecía, Lucía no optó por el camino de la confrontación directa. En lugar de eso, elaboró un plan meticuloso, paciente y devastador que acabaría exponiendo la corrupción interna y llevando a la empresa al borde del colapso. Valencia, con su mezcla de tradición y modernidad, albergaba la sede de Grupo Financiero Altamira, una compañía en pleno crecimiento dentro del sector bancario español. Allí Lucía Mendoza, licenciada con honores en económicas por la Universidad de Valencia y con un máster en finanzas por ESADE, trabajaba incansablemente desde hacía 8 años. A sus 34 años, Lucía había desarrollado estrategias que habían aumentado la rentabilidad de su departamento en un 47% en los últimos 3 ejercicios. Sin embargo, cada vez que se abría una vacante para director de departamento, el puesto terminaba en manos de algún hombre, frecuentemente trasladado desde otra sucursal o recién incorporado a la empresa. Carlos Montero, su supervisor directo, siempre tenía excusas. Necesitamos a alguien con más presencia. Este negocio requiere una imagen fuerte, o la que más le dolía. Los clientes confían más en un perfil tradicional. Aquella mañana de abril, Lucía entró al despacho de Montero con los resultados del último trimestre que nuevamente superaban todas las expectativas. Carlos, los números hablan por sí solos. El equipo ha respondido perfectamente a mi coordinación y... «Excelente trabajo, Lucía», interrumpió él sin levantar la vista de su ordenador. «Justo estaba por comentarte que hemos decidido el nuevo director financiero. Federico Álvarez se incorpora la semana que viene desde la sucursal de Madrid». Lucía mantuvo la compostura profesional durante la reunión, pero al llegar a su apartamento en el barrio del Carmen, la frustración acumulada durante años estalló. 7 veces, 7 oportunidades negadas. Y esta última era especialmente dolorosa, pues Federico Álvarez había sido su compañero de universidad, un estudiante mediocre que ahora, con menos experiencia y resultados inferiores, sería su jefe. Esa noche, tras una larga conversación con su mejor amiga Elena, propietaria de una pequeña librería, algo cambió en Lucía. «No puedes seguir esperando que reconozcan tu valía», le dijo Elena. «En este sistema, las mujeres brillantes como tú tienen que crear sus propias oportunidades». Al día siguiente, Lucía llegó a la oficina con una nueva actitud. Mientras saludaba con su habitual sonrisa, su mente trabajaba en otra dirección. Durante años había observado las debilidades del sistema, las pequeñas irregularidades, los favores entre la dirección, los acuerdos no del todo transparentes. Como responsable de análisis financiero, tenía acceso a información privilegiada que nadie más revisaba con tanto detalle. «Buenos días, Federico», saludó al nuevo director que se instalaba en la oficina que debería haber sido suya. «He preparado un informe completo para ponerte al día. Estoy aquí para facilitarte la transición». Federico sonrió, claramente aliviado por la ausencia de resentimiento que esperaba encontrar. «Gracias, Lucía. Siempre supe que eras una profesional excepcional. No tienes idea de cuánto», pensó ella, mientras le entregaba la carpeta con información cuidadosamente seleccionada. 3 meses después, Lucía había establecido una relación de aparente lealtad con Federico. Su estrategia no consistía en sabotear, sino en convertirse en imprescindible, en la persona de confianza a quien todos recurrían para resolver problemas. Mientras tanto, había comenzado a documentar meticulosamente cada irregularidad que detectaba. Una tarde, revisando contratos antiguos para un informe, descubrió algo perturbador. La adquisición de un pequeño banco regional 2 años atrás presentaba discrepancias significativas entre los informes de valoración previos y posteriores a la compra. Además, los principales accionistas de aquel banco mantenían conexiones familiares con 2 miembros del Consejo de Altamira. Lucía no dijo nada, pero copió discretamente la documentación relevante. Esa misma semana, durante una cena de empresa,
Observó cómo el director general, Javier Ruiz, intercambiaba comentarios y risas con Carlos Montero sobre aquel negocio redondo del Banco Gallego y cómo los números siempre se pueden ajustar. Al llegar a casa, Lucía creó una carpeta cifrada en un disco duro externo. La tituló Plan Justicia. Ya no era solo su carrera lo que estaba en juego. Había descubierto un sistema corrupto que premiaba la mediocridad y el amiguismo mientras bloqueaba el talento que no encajaba en su molde masculino. «Quieren jugar con números», murmuró mientras organizaba la información. «Veremos quién los entiende mejor». Con el paso de los meses, Federico comenzó a apoyarse cada vez más en Lucía para las decisiones importantes. Sin experiencia real en gestión financiera compleja, delegaba en ella las tareas más difíciles mientras se llevaba el mérito en las reuniones del consejo. Lejos de molestarle, esto formaba parte del plan de Lucía. Cuanta más responsabilidad real tuviera sin el reconocimiento formal, más vulnerable sería la empresa cuando ella decidiera actuar. En septiembre, Grupo Altamira anunció la intención de adquirir una financiera de créditos rápidos con problemas de liquidez. El Consejo consideraba que era una oportunidad para expandirse en un mercado lucrativo, aprovechando el bajo precio de adquisición debido a las dificultades temporales de la empresa. «Necesitamos un análisis exhaustivo, pero discreto», explicó Federico a Lucía. «El Consejo ya está decidido, solo buscan la confirmación de que es viable». «Entiendo perfectamente», respondió ella con una sonrisa profesional. «Tendréis el informe en vuestra mesa en 3 días». Lo que Federico no sabía era que Lucía ya había investigado aquella financiera por su cuenta. Los problemas temporales eran en realidad una estructura de préstamos de alto riesgo que rozaba la ilegalidad. Además, uno de los principales accionistas de la financiera era cuñado del director financiero de Altamira. Lucía preparó 2 informes, uno oficial que señalaba algunos riesgos, pero concluía que la adquisición era viable con ciertas precauciones, y otro personal, mucho más detallado, que documentaba todas las irregularidades y conflictos de interés que guardó en su carpeta Plan Justicia. Diciembre llegó con la tradicional fiesta navideña de la empresa. Lucía asistió con un elegante vestido negro, observando desde una distancia calculada cómo los hombres del consejo intercambiaban bromas y comentarios mientras sus esposas conversaban en otro círculo. La segregación era tan natural para ellos que ni siquiera la percibían. Elena, su amiga librera, la había acompañado como invitada. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto?», le preguntó en un momento de la velada. «Podrías simplemente buscar otro trabajo, en una empresa que te valore». Lucía observó la sala, deteniéndose en la figura de Montero, quien años atrás le había dicho que las mujeres brillantes suelen intimidar a los clientes, como explicación de por qué no la promocionaban. «No es solo por mí», respondió finalmente. «¿Ves a Marta, la analista junior? Tiene el mismo potencial que yo tenía a su edad. Y a Sofía en contabilidad, lleva 15 años siendo la columna vertebral del departamento. Si me voy, nada cambiará para ellas. El sistema seguirá funcionando igual». En ese momento, Federico se acercó ligeramente ebrio. «Lucía, mi salvadora, ¿sabes que le estaba diciendo a Javier que sin ti el departamento se hundiría? Eres la mejor asistente que un director podría tener». Lucía sonrió educadamente mientras sentía cómo Elena se tensaba a su lado. «Gracias, Federico. Me alegra ser útil». Aquella noche, al regresar a casa, Lucía se enfrentó a su reflejo en el espejo. El plan que estaba desarrollando podría tener consecuencias graves para muchas personas. ¿Era justo perjudicar a toda una empresa por la injusticia de unos pocos? Pero entonces recordó las palabras de Federico. La mejor asistente. 8 años de excelencia reducidos a un papel secundario. Su determinación se fortaleció. No sería una venganza ciega, sino una justicia calculada. Febrero trajo cambios importantes al panorama financiero español. Una nueva regulación bancaria exigía mayor transparencia en las operaciones corporativas y establecía sanciones más severas para los conflictos de interés no declarados. Para la mayoría de los directivos de Altamira, esto solo significaba más papeleo y burocracia. Para Lucía era la oportunidad que esperaba. Durante una reunión de estrategia,
Ella fue la única que señaló las implicaciones profundas de la nueva normativa. Deberíamos revisar algunas de nuestras adquisiciones recientes, sugirió con tono profesional. La retroactividad de ciertos aspectos de la ley podría exponer vulnerabilidades en operaciones pasadas. Carlos Montero desestimó su preocupación con un gesto condescendiente. Lucía, siempre tan meticulosa. Nuestro departamento legal ya ha evaluado los riesgos y son mínimos. Por supuesto, concedió ella. Solo pensaba en la auditoría del próximo trimestre. Lo que no mencionó fue que ya había establecido contacto anónimo con un periodista de investigación del diario económico más importante del país. Durante semanas, habían intercambiado información sobre prácticas cuestionables en el sector bancario. Sin revelar su identidad ni mencionar directamente a Altamira, Lucía había estado orientando las investigaciones del periodista hacia el tipo de irregularidades que había documentado. Esa misma tarde, recibió un correo de Federico. Necesito que revises estos documentos de la adquisición de la financiera. El regulador ha solicitado información adicional. Prepara algo convincente para mañana. F. Lucía sonrió ligeramente. El cerco comenzaba a estrecharse. Marzo avanzaba y la presión aumentaba en Altamira. La prensa económica había empezado a publicar artículos sobre operaciones dudosas en el sector bancario español. Aunque no mencionaban directamente a la empresa, varios directivos mostraban un nerviosismo creciente. Paralelamente, Lucía había desarrollado una amistad genuina con Marta, la joven analista. En ella veía reflejada su propia situación años atrás, talentosa, trabajadora y sistemáticamente ignorada en las reuniones importantes. Una tarde, encontró a Marta visiblemente frustrada después de que Carlos Montero atribuyera a Federico un análisis brillante que ella había realizado. No importa cuánto me esfuerce, confesó Marta con amargura. Nunca seré más que la chica que trae los cafés y prepara las presentaciones. Lucía sintió una punzada de culpabilidad. Su plan de exponer la corrupción de Altamira podría acabar afectando también a personas inocentes como Marta. Las cosas no siempre serán así, le aseguró, tomando una decisión en ese momento. A veces, el sistema tiene que romperse para reconstruirse mejor. Esa noche, Lucía modificó parte de su estrategia. Creó un archivo separado con toda la información que demostraba la valía profesional de Marta, Sofía y otras mujeres de la empresa cuyos méritos habían sido sistemáticamente ignorados o atribuidos a sus superiores masculinos. Mientras tanto, en una cafetería del centro de Valencia, Elena le presentó a Ana Torres, una abogada especializada en derecho laboral y discriminación de género. No estoy diciendo que debas demandar, aclaró Elena, pero Ana podría aconsejarte sobre las implicaciones legales de lo que sea que estés planeando. Lucía observó a la abogada con cautela antes de decidir confiar parcialmente en ella. Digamos que tengo información que podría exponer prácticas tanto discriminatorias como posiblemente ilegales en mi empresa. Quiero saber cómo protegerme y cómo proteger a otros inocentes cuando todo explote. A mediados de abril, la situación en Altamira se volvió tensa. Un artículo en la prensa económica mencionaba específicamente dudas sobre la reciente adquisición de la financiera de créditos rápidos, señalando posibles irregularidades en la valoración. Aunque no nombraba a la empresa, las coincidencias eran demasiado evidentes. En una reunión de emergencia, Javier Ruiz, el director general, mostró el artículo con evidente preocupación. Necesitamos identificar cualquier filtración, declaró con severidad, y prepararnos para posibles investigaciones. Federico, quiero que revises toda la documentación de esa operación. Asegúrate de que esté correctamente presentada. Federico palideció visiblemente. Él había firmado todos los informes, pero el trabajo real había sido delegado en Lucía. Por supuesto, balbuceó. Todo está en orden, pero haré una revisión exhaustiva. Apenas terminó la reunión, Federico arrastró a Lucía a su despacho. Necesito que revises todos los documentos de la adquisición. Si hay algo comprometedor, debemos corregirlo antes de que llegue a los reguladores. Lucía mantuvo su expresión profesional. ¿Estás sugiriendo que modifiquemos documentos oficiales, Federico? El sudor perlaba la frente del director. No, exactamente. Solo presentarlos de la manera más favorable.
Entiendo, respondió ella con calma estudiada. Me ocuparé personalmente. Esa noche, Lucía realizó el movimiento más arriesgado de su plan. Envió un correo electrónico anónimo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, adjuntando pruebas selectas de las irregularidades en la adquisición de la financiera, junto con indicios de los conflictos de interés no declarados. Al mismo tiempo, envió a Federico los documentos revisados que había solicitado, donde había sutilmente alterado fechas y valoraciones para que coincidieran con la versión oficial que la empresa quería presentar. Sabía que Federico, en su desesperación, no percibiría que estaba firmando documentos que constituían pruebas de falsificación documental. La primera semana de mayo, los eventos se precipitaron. Inspectores de la CNMV se presentaron en las oficinas de Altamira, solicitando documentación específica sobre varias operaciones, incluida la adquisición de la financiera y el Banco Regional de años atrás. El pánico se apoderó de la dirección. En una sala de reuniones cerrada, Lucía observaba cómo los hombres que durante años la habían menospreciado ahora se lanzaban acusaciones entre sí. «Los informes que me presentaste tenían inconsistencias evidentes», gritaba Javier a Federico. «Yo solo firmé lo que el equipo preparó», se defendía éste, mirando instintivamente hacia Lucía. Carlos Montero, percibiendo hacia dónde se dirigía la atención, intervino. «Cada informe pasa por múltiples verificaciones. No podemos culpar a una sola persona». Lucía, que había permanecido en silencio, habló entonces con voz serena. «Tengo copias de todas las versiones originales de los informes que preparé, junto con las modificaciones solicitadas posteriormente. Estoy dispuesta a cooperar plenamente con los inspectores». El silencio que siguió fue absoluto. Los tres hombres la miraban ahora con una mezcla de sorpresa y temor creciente. «¿Qué estás insinuando, Lucía?», preguntó finalmente Javier. «Solo que haré mi trabajo con la misma profesionalidad de siempre», respondió ella. «Proporcionaré la información que me soliciten las autoridades competentes, como supongo que haremos todos». Al salir de la reunión, Federico la alcanzó en el pasillo, agarrándola del brazo con fuerza. «¿Qué juego estás jugando?», siseó. «Si yo caigo, tú vienes conmigo. Tu firma también está en esos documentos». Lucía se soltó con calma. «Te equivocas, Federico. Mi firma está en los informes originales que advertían de los riesgos. Son tus iniciales, las que aparecen en las versiones modificadas, junto con tus correos solicitando los cambios». La sangre abandonó el rostro de Federico mientras comprendía la trampa en la que había caído. A mediados de mayo, la investigación de la CNMV se había ampliado y la prensa ya mencionaba abiertamente a Grupo Financiero Altamira. Las acciones de la empresa habían caído un 38% en una semana, y los rumores sobre posibles imputaciones a directivos circulaban por los pasillos. Lucía mantenía su rutina habitual, pero notaba miradas recelosas por todas partes. Algunos la evitaban, otros intentaban sonsacarle información sobre lo que había declarado a los inspectores. Ella se limitaba a responder que simplemente había presentado los documentos solicitados, sin añadir interpretaciones. Una mañana, recibió una llamada de Recursos Humanos solicitando su presencia inmediata. Al llegar a la oficina, encontró a Javier Ruiz y a un abogado de la empresa esperándola. «Lucía», comenzó Javier con tono grave, «hemos detectado irregularidades en tu comportamiento profesional, acceso a información confidencial fuera de tus competencias, posible filtración de documentos internos. Son acusaciones muy serias que podrían tener consecuencias legales». Ella permaneció impasible. «¿Puedo ver las pruebas de esas acusaciones?». El abogado intervino. «Estamos preparando un expediente disciplinario. Mientras tanto, quedas suspendida de empleo y sueldo y se te retira el acceso a los sistemas de la empresa». «Entiendo», respondió Lucía con calma. «En ese caso, imagino que también querréis esto». De su bolso, extrajo un sobre que entregó a Javier. Dentro había una memoria USB y un documento impreso. «¿Qué es esto?», preguntó él con suspicacia. «Mi dimisión formal efectiva inmediatamente. Y una copia de seguridad de todos los correos, documentos originales y modificados, grabaciones de reuniones y comunicaciones relacionadas con las operaciones bajo investigación. Por supuesto, he enviado otra copia a mi abogada,
con instrucciones de hacerla llegar a las autoridades si me ocurriera algo desafortunado. El rostro de Javier pasó del asombro a la ira contenida. «Esto es chantaje», murmuró. «No», corrigió Lucía poniéndose de pie. «Es protección. Yo no filtré nada inicialmente, pero ahora que me acusáis formalmente, tendré que defenderme con todos los medios a mi disposición, incluida una demanda por discriminación sistemática y represalias laborales». Al salir del despacho, sintió una mezcla de ansiedad y extraña liberación. El juego había entrado en su fase final. Al día siguiente, Valencia amaneció con los titulares que Lucía había anticipado. Escándalo en Altamira. Investigan fraude en adquisiciones y posible falsificación documental. El artículo detallaba cómo la empresa había manipulado valoraciones para beneficiar a partes vinculadas, ocultando conflictos de interés y engañando a accionistas minoritarios. Lo que Lucía no esperaba era encontrar su nombre en el artículo. Según fuentes cercanas a la investigación, una ejecutiva del grupo, sistemáticamente relegada por cuestiones de género, habría recopilado durante años evidencias de las prácticas irregulares. Su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de periodistas, de excompañeros, incluso de Carlos Montero que, sorprendentemente, le ofrecía ahora un trato. Testificaría sobre la discriminación que había sufrido a cambio de que ella suavizara sus declaraciones sobre las irregularidades financieras. Lucía rechazó todas las llamadas excepto una, la de Ana Torres, su abogada. «La situación ha cambiado», le explicó Ana. «Con tu nombre en la prensa, ahora puedes posicionarte como denunciante protegida por la ley. Además, la Fiscalía se ha interesado en el componente de discriminación de género. Quieren que testifiques». Esa misma tarde, mientras preparaba su declaración formal con Ana, recibió la visita inesperada de Marta y Sofía. «¿Cómo habéis encontrado mi dirección?», preguntó sorprendida. «Elena, tu amiga de la librería», explicó Sofía. «Estuvimos allí preguntando por ti». Marta dio un paso adelante, visiblemente nerviosa. «Hemos venido porque queremos testificar también sobre la discriminación, sobre cómo Montero y los demás os atribuían nuestro trabajo, sobre las veces que nos dejaron fuera de ascensos que merecíamos». Lucía sintió una emoción que no esperaba. Su plan había sido una venganza personal, pero estaba transformándose en algo mayor. «Hay algo más», añadió Sofía. «Después de que te fueras, Rebeca de Contabilidad encontró más irregularidades. Parece que han estado desviando fondos de los planes de pensiones de los empleados hacia inversiones de alto riesgo, sin la autorización requerida». La revelación impactó a Lucía. Las dimensiones del fraude eran mayores de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de operaciones corporativas cuestionables, sino de un sistema que explotaba a todos los niveles. «Han convocado una junta extraordinaria de accionistas para mañana», continuó Marta. «Javier y la mayoría del consejo intentarán proyectar normalidad y contener los daños, pero los accionistas institucionales están furiosos». La junta de accionistas se celebró en un ambiente tenso. Desde el fondo de la sala, Lucía observaba cómo Javier Ruiz intentaba desesperadamente controlar la situación, minimizando las acusaciones y prometiendo una investigación interna. Sus palabras fueron interrumpidas cuando la puerta se abrió para dar paso a dos inspectores de la CNMV, acompañados por un fiscal. El anuncio fue devastador. La CNMV suspendía temporalmente la cotización de Altamira y se imputaban delitos de falsedad documental, fraude y administración desleal a 5 directivos, incluidos Javier Ruiz, Carlos Montero y Federico Álvarez. En medio del caos, un accionista institucional tomó la palabra. «Exigimos la dimisión inmediata de todo el Consejo y un nuevo equipo gestor que recupere la credibilidad de la entidad». Fue entonces cuando una mujer mayor, accionista minoritaria y exprofesora de económicas, señaló hacia el fondo de la sala. «¿No es esa Lucía Mendoza, la ejecutiva que destapó el fraude? Propongo que forme parte del comité de transición que supervise la reestructuración». Todas las miradas se volvieron hacia Lucía. Con calma, avanzó hacia el estrado. «No busco ningún puesto», aclaró. «Mi objetivo siempre fue que se hiciera justicia. Esta empresa
tiene profesionales excelentes que han sido sistemáticamente ignorados por un sistema que valoraba las conexiones personales por encima del talento y la integridad. Cualquier reestructuración debería comenzar por reconocer a quienes realmente sustentan esta organización, independientemente de su género. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso espontáneo de muchos empleados presentes en la sala. A su lado, Marta y Sofía sonreían con una mezcla de orgullo y esperanza. En las semanas siguientes, la caída de Altamira fue dramática. Las acciones perdieron más del 70% de su valor, varios directivos fueron detenidos, y la entidad tuvo que ser intervenida por el regulador para evitar su quiebra total. El escándalo provocó un debate nacional sobre la discriminación de género en las empresas del IBEX 35 y la necesidad de mecanismos más efectivos para proteger a los denunciantes de irregularidades corporativas. 3 meses después, un fondo internacional adquirió los restos de Altamira a precio de saldo, con la promesa de reestructurarla completamente. Para sorpresa de muchos, su primera decisión fue nombrar un nuevo equipo directivo basado exclusivamente en méritos profesionales, no en contactos. Marta fue ascendida a jefa de análisis, Sofía a directora de contabilidad, y a Lucía le ofrecieron la dirección financiera. 6 meses después del escándalo, Lucía contemplaba Valencia desde la terraza de un café en la plaza del ayuntamiento. La ciudad seguía igual, pero su vida había cambiado por completo. Había rechazado la oferta del nuevo Altamira para fundar su propia consultora especializada en ética empresarial y gobernanza corporativa, donde trabajaba con Marta, Sofía y otras profesionales que habían vivido situaciones similares. Su caso había inspirado un proyecto de ley para reforzar la protección de denunciantes y combatir la discriminación en entornos corporativos, conocida informalmente como Ley Mendoza. La venganza silenciosa que había planeado durante años había terminado transformándose en un catalizador de cambio para todo el sector. Mientras degustaba su café, recordó las palabras que Carlos Montero le había dicho años atrás. Este no es un mundo para mujeres sensibles. Sonrió pensando en lo equivocado que estaba. No era un mundo para personas sin principios, independientemente de su género. Su teléfono vibró con una notificación. Federico Álvarez había aceptado un acuerdo con la Fiscalía para testificar contra Javier Ruiz a cambio de una reducción de condena. La justicia seguía su curso. Queridos amigos, si habéis disfrutado de esta historia de justicia y reivindicación, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para recibir más relatos como este. Activad la campanita para no perderos ninguna publicación y compartid este vídeo si creéis que alguien más podría encontrar inspiración en la historia de Lucía. Y ahora me gustaría saber, ¿qué nota del 1 al 10 le daríais a esta historia? ¿Os ha parecido realista la venganza de Lucía o habríais actuado de otra manera? También me encantaría saber desde qué ciudad o país estáis viendo este vídeo. Dejadlo en los comentarios y conversemos sobre ello. Hasta el próximo relato.